Pues el día de hoy me gustaría compartir una historia, me gustaría decir pequeña historia, pero me temo que esto va a tardar unos 20 minutos aproximadamente, espero que menos. La razón por la que quiero compartir esta historia es porque hace un momento acabo de ver un video de un matemático que estuvo recientemente en el en el podcast de Rogan, JRE. Paul Rogan se llama este tío. En fin, es un podcast que hizo, sí, Joe Rogan con Terrence Howard. Eh, y nada, investigando un poco acerca de estos dos individuos, de Terrence Howard y Wittgenstein, algo así es su apellido, no recuerdo muy bien. Fui a parar en un vídeo en donde habla este individuo sobre su experiencia con Jeffrey Epstein. Entonces me pareció curioso la manera como él describe su encuentro, ¿no? con Jeffrey Epstein. Y él describe algo como una presencia de maldad. Él lo describe como, o sea, él utiliza la palabra unholy, ¿no? Que una persona unholy. O sea, unholy es, bueno, todo lo contrario a sagrado, santo, ¿no? Una persona mala, simplemente. No sé cómo se traduce de mejor manera la palabra unholy, ¿no? Evil. Sí, una persona mala. Entonces, de la manera como él lo describe, me parece curioso porque es justo como Melinda Gates describe a Jeffrey Epstein, como una persona malévola, ¿no? Me parece más apropiada la palabra, ¿no? Malévola. Eh, y me pareció curioso, ¿no? Y estaba pensando yo, ¿he estado yo alguna vez en la presencia de alguna persona así en mi vida? Y cuando me hice esa pregunta, pues vino a mi pensamiento una experiencia que tuve en Belice. Esto fue en el año 2012. En aquel entonces estaba yo viajando por el mundo, bueno, por el mundo, pero por lo menos por Central y América del Centro y Sudamérica. Había estado 6 meses en México y llevaba varios meses en Belice. Me ganaba bien la vida, no eran cuantiosas sumas, pero era lo suficiente como para vivir cómodamente en pequeñas habitaciones y comer en restaurantes y bueno, no pasaba necesidad alguna y mis necesidades eran muy mínimas porque en aquel entonces estaba muy dedicado a la meditación y yo lo único que necesitaba en aquel entonces era sol, agua y poca comida y un lugar donde dormir y disfrutaba simplemente escribiendo, leyendo, caminando descalzo y bañándome en la playa y todo eso. En fin, el caso es que estando en Orange Walk, una ciudad de Belice, gané una lotería. Sí, fue una rifa, un sorteo que hubo y recuerdo que con $1 gané $2012. Y bueno, me entrevistaron incluso hasta en la radio y todo eso. Me preguntaron qué iba a hacer con el dinero. Yo no, me voy a viajar, me voy a conocer el sur de Belice. Y fue así como fui a parar a Belmopan, la capital. Yo no me hospedaba en hoteles, sino que contactaba con la gente local. Me resultaba muy fácil, ya que en Belice se habla el inglés, se habla el español. Me resultaba fácil hablar con los locales y encontrar lugares bastante económicos donde hospedarme. Normalmente eran habitaciones, las habitaciones que los locales alquilaban para vivir. Y claro, en Belice se paga por semana, ¿no? Entonces, a veces me quedaba unas 2, 3 semanas en un lugar, encontraba otro con otra locación, otro mejor, y así me iba moviendo por todas las ciudades de Belice. Y así estaba pues yo en Belmopan. Un día iba yo de camino hacia mi habitación, encuentro un chico alto, fornido, negro,
se me acerca y me pide ayuda, me muestra un papel en inglés, algo como un papel policial, y me cuenta una historia bastante convincente, ¿no? Me dice que él es un agente encubierto de la policía, que está en una misión especial, está buscando una habitación en la zona porque necesita sus aparatos van a llegar, bueno, un cuento de película, ¿no? Y que necesitaba que lo ayudara porque la zona era muy hispanohablante y necesitaba a alguien que se desenvolviera bien en la zona y lo ayudara como mínimo a conseguir una habitación y todo eso. En fin, enfrente donde yo estaba viviendo había una habitación. Lo llevé ahí, le presenté al dueño de la casa, consiguió la habitación y después de eso, pues, bueno, fuimos al supermercado juntos, hablando de una cosa de la otra y después tocamos el tema de la música. Pues resulta que el tipo este resultó ser un artista, resultó ser un músico. Entonces me enseñó algunas de sus canciones, escuché algunas de sus canciones. Después, cuando me comentó lo de la música, hicimos clic de inmediato. ¿Por qué? Porque meses antes, en Corozal, yo había conocido a un artista también, con el que había terminado haciendo una canción en conjunto. Habíamos colaborado en una canción. Yo personalmente no soy músico ni artista, pero estábamos hablando de una cosa y de la otra y recuerdo que era vísperas del 2012 y se nos vino la idea, oye, hagamos una canción del 2012, porque en ese tiempo, ¿no? Que se iba a acabar el mundo, que el calendario maya, que no sé qué cosa. Y resulta que sí, hubo una chispa de inspiración y escribimos una canción juntos, la cantamos, la grabamos en mi portátil y la pusimos en internet, ¿no? Entonces yo estaba muy entusiasmado con esto de la música y los artistas en Belice y cuando me comentó este tipo de lo de la música, pues como que me abrí mucho más a su historia, ¿no? Ya la historia policial, la verdad no me importaba tanto y él tampoco la mencionó mucho más, sino que ya nos encaminamos por el tema de la música, ¿no? Y bueno, yo le enseñé la canción que había hecho y entonces nos convertimos como en partners, ¿no? Yo iba a ser como su manager. Y él, sí, no, tú puedes ser mi manager. Entonces yo resulté incluso entrevistándolo, grabamos canciones también, él cantaba, yo lo grababa. Fuimos a un café y ahí pues yo lo entrevisté, grabamos y todo eso. Yo estaba súper entusiasmadísimo, ¿no? Voy a hacerte una página web, porque yo pues en ese tiempo hacía páginas web y de eso estaba viviendo. Pero entonces una serie de eventos empezaron a desatar en compañía de este chico que me hicieron pensar. Y uno de los eventos fue cuando me comentó que él estaba contactando a una oficina para protección de derechos de autor, ¿no? Él quería copyright, quería proteger sus canciones con derechos de autor y ya tenía unos contactos y todo eso. Entonces, como yo ya era oficialmente su manager, él quería que yo fuera que lo acompañara a esa entrevista, a esa reunión. Y fue así como fuimos a entrevistarnos con esta persona en un restaurante. Estábamos los dos sentados ahí cuando de repente ya la primera escena así que me dejó un poco chocado, ¿no? Un poco, una escena bastante de película, porque vemos a un señor que está en la parte de fuera, se ve un poco mal vestido, con la barba larga, y él empieza a hacerle señas desde fuera. El tipo con el que estábamos, el señor de la discográfica, de los derechos de autor, también está un poco cabreado, ¿no? ¿Qué pasa? El tipo este entra y empieza a gritarle un montón de cosas en inglés. Entre las cosas que le grita, cita pasajes bíblicos y se gritan cosas y tanto el tipo que estaba ahí, el de los derechos de autor, como yo, estábamos que no sabemos qué está pasando. Era como una imagen muy extraña.
Bueno, entre las cosas que logré captar, al parecer se trataba de un desalojamiento, ¿no? Al parecer la historia policial de que el tipo este era de policía, de la policía, parece ser que sí tenía algo de cierto, porque entre los reclamos que hacía la persona esta que entró, era que lo habían desalojado de las tierras y unas cosas, en fin, una cosa rarísima. El caso fue que el tipo, el señor de los derechos de autor, se cabreó tanto que se levantó de la mesa y se fue. Nosotros también terminamos saliendo del restaurante porque ya se armó, fue un escándalo horrible. Y yo quedé súper pensativo, ¿sabes? Que no alcanzaba a digerir lo que había pasado, ¿no? Era como una imagen muy rara de película, de sueño. El caso es que a partir de ahí se desencadenaron un montón de situaciones raras con este tipo. Después, sí, hablando en el teléfono, que teníamos que ir al Western Union a recoger un dinero, una encomienda que le habían enviado. Tomamos un taxi, fuimos a la oficina del Western Union. No tenía dinero para pagar el taxi, pero vociferaba, o sea, era como que iba por el mundo con una autoridad implacable, como que pasaba de todo, ¿no? Después fuimos a visitar un amigo suyo. Este amigo suyo resulta que era un criminal que había salido de la cárcel y había matado por una double murder, por un asesinato múltiple, una cosa horrible. Había salido de la cárcel y el tipo estaba, entramos a su casa y empiezan ellos a hablar, ¿no? Y las conversaciones eran tan tenebrosas, que yo recuerdo que en un momento me bloqueé, yo ya no escuchaba lo que decían, sino que simplemente me escuchaba mi propia voz, porque yo estaba orando, estaba rezando incesantemente en mi interior, porque no podía creer tanta maldad, o sea, de las cosas que hablaban, que no las puedo ni repetir. Sé que hablaban del mismísimo Satán, como que algo había pasado y él decía, no, pero si le pides a Satán y que ya está, que no sé qué, pero con esa seriedad y esa devoción, ¿no? Como cuando, con la misma devoción que, yo qué sé, que un testigo de Jehová o que un evangélico pastor te dice que pidas a Dios y que Dios te va a escuchar, pues en esos mismos términos hablaban de Satanás y era muy fuerte, o sea, yo no me lo podía creer que esto era real, que parecía un sueño. Todavía cuando recuerdo esto, es como que me lo cuestiono, ¿esto me pasó a mí o me lo soñé? En fin, el caso es que sí, eso fue una situación, fue ahí cuando yo pude sentir, ¿no?, lo que tal vez describía esta persona, el matemático, y lo que decía haber sentido Melinda Gates cuando conoció a Epstein, ¿no? Seguramente una cosa oscura, una cosa turbia en el corazón, pesada, una cosa, la maldad misma. Bueno, salimos de ahí. El problema es que, claro, recuerdo que cuando él me presentó, mi amigo colombiano, fue algo como que solía pasar, ¿no? En Belice, cuando sabían mis orígenes y veían de la manera que me movía por el país, que no estaba trabajando ni buscando trabajo, sino simplemente viviendo, quedándome unos días aquí, otros días allá, pasando tiempo en la playa, comiendo en el restaurante de allí, en el de allá. Lo primero que se imaginaban era que yo estaba buscando socios para eh, al, el tipo de negocios que ya todo el mundo se imaginará, ¿no? Y claro, yo nada que ver, pero el tipo estaba muy entusiasmado con mi presencia y me estaba incluso planteando cosas muy concretas, ¿no? Me nombraba lugares específicos donde yo podía hacer llegar la mercancía, y lo vamos a hacer de esta manera, y empezamos así, así. Me estaba planteando un montón de negocios y cosas, y yo estaba que no, o sea, no.
¿sabes? La cabeza totalmente saturada de tantas impresiones, de tantas cosas. El caso es que, bueno, conseguimos ya despedirnos de esta persona, de este personaje. Después él me cuenta más detalles de su otra vida, ¿no? De su vida paralela al arte. Y es cuando me cuenta que en realidad él estaba huyendo de la isla de San Pedro porque había agredido a una persona, había tenido una pelea con una persona y le había roto la cabeza y esa persona estaba en el hospital y que probablemente iba a fallecer, que estaba gravemente herido y según él que la policía lo buscaba. Entonces, bueno, ahí ya me empezó a oler la cosa bastante mal y empecé a entender un poco lo de usarme a mí como manager, porque también su plan era que fuéramos a México, ¿no? Sí, que tenemos que ir a México, que no sé qué, a promover el disco, la canción, que no sé cuánto. Y ahí fue cuando entendí, bueno, si el tío este lo está buscando la policía, me está utilizando a mí de manager para que nos vayamos a México, pues aquí estoy corriendo peligro. Y después de esto, él quería que yo conociera a el ministro, ¿no? Era una personalidad, una persona muy importante. Recuerdo que estando con este criminal, él mencionaba, ¿no? Que yo le iba a caer muy bien al ministro, ¿no? Era como que todo el tiempo el ministro, o sea, yo tenía que conocer al ministro, una persona muy importante de Belice, que yo la tenía que conocer, que le iba a caer muy bien. Eh, Quién sabe, vete tú a saber qué personaje era este y qué se esperaría de mí o qué. Impresionante, o sea, el caso es que cuando ya se acumularon todas estas situaciones, todos estos eventos, al final del día recuerdo que estábamos ya juntos hablando, fumándonos algo en el patio de la casa donde estábamos alojando. Y era como esa camaradería, ¿no? De reírnos de todo lo que había pasado, de la situación esta con el señor de los derechos de autor y cómo se había asustado él y todo eso. Y yo recuerdo que yo me estaba riendo con él, o sea, no era, yo no estaba fingiéndolo, de cierta forma yo estaba envuelto en esta telaraña, en tan solo unas cuantas horas yo me había envuelto en esta telaraña de maldad, porque no era otra cosa. Y sentí miedo porque dije, coño, así es que las personas terminan envueltas en cosas chungas y a lo mejor ni se dan cuenta hasta que es muy tarde, ¿no? Eh, el caso es que esa noche yo medité, ¿no? Y al día siguiente me desperté muy temprano y bueno, yo viajaba sin mayor equipaje, era un pequeño maletín donde cargaba mi portátil, mi Biblia y poca cosa más. Al día siguiente yo simplemente tomé camino. Recuerdo que tenía que pagar por adelantado el hospedaje. Recuerdo que busqué a una persona del hospedaje de la casa donde me estaba quedando, le pagué y tomé mis cosas, salí y nunca más volví a Belmopan. Me fui, partí rumbo a Orange Walk, donde tenía amigos, unos amigos pastores que fui a visitar. Pero sí, esta es mi experiencia ante el mal. Creo que esta es la vez que recuerdo que he estado en la presencia del mal, que he estado en presencia, que he compartido con personas que son realmente malas, turbias, malévolas, y que tal vez ni ellos mismos lo saben, y que tal vez yo pude haber terminado como ellos, sin saberlo, sin sospecharlo, de haber estado compartiendo más tiempo con ellos. Afortunadamente fueron solo 2 o 3 días que pasaron estas cosas. Y claro, como lo digo, fue todo, estuve seducido por la parte artística, por la parte musical, por el talento y todo esto, pero realmente había mucho más que la música en esta situación.
Esto era un poco lo que quería compartir, esta historia. No sé si os ha pasado que hayáis estado en alguna situación similar con gente con malas intenciones y si habéis escapado o si esto se ha extendido por más tiempo. Nada, gracias por escuchar.